Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver tres temas, ya casi estamos en la recta final de este círculo de estudio de promoción vertical. Prácticamente estamos abordando 37 temas a lo largo de todas estas sesiones y estos, por supuesto, tienen que ver con cada una de las funciones, ya sea para directivo, de toda la educación básica. Agregamos temas para preescolar, para primaria, por supuesto para secundaria y también para las funciones de supervisión. Así es que hoy vamos a iniciar con el tema número 31. En este caso, este tema se denomina habilidades directivas para la colaboración y la vinculación de la comunidad escolar. Y este pues es de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Así es que dentro de las habilidades directivas que ustedes tienen que ir desarrollando, que probablemente ya las han venido desarrollando, una muy importante tiene que ver con la colaboración y la vinculación con la comunidad escolar. Y esto definitivamente eh, se considera una intervención formativa situada para transformar la gestión escolar. Y es que nosotros podemos darnos cuenta como testigos o lo que podemos ver de pronto dentro de las instituciones educativas en las que laboramos, que la realidad de la práctica directiva tiene o debe de tener cierto equilibrio tanto en la cuestión administrativa con la parte pedagógica. Pero también es cierto que de pronto se le da más énfasis a uno que a otro. Entonces, la idea es que pues podamos trabajar de manera colaborativa. Por eso, en este sentido, la multidimensionalidad de funciones, tanto administrativas, organizacionales y de normativa, tenemos que irlas trabajando a la par. El desafío actual en ese sentido es reconstruir la dinámica escolar trastocada por la pandemia, el aislamiento y la desvinculación. Y bueno, un dato muy interesante del ciclo escolar 2019-2020 en tiempos de pandemia fue que 161.404 directivos en escuelas públicas, pues muchos tuvieron que, o que tenían doble función tanto de docente como directivo y de ellos, de preescolar el 52.6% y de primaria el 43.7%, pues tuvieron que asumir esa responsabilidad de trabajar ante esas condiciones, como bueno, a través de actividades con videollamadas, con clases en línea o acudiendo de manera rotativa a las instituciones a dejar cuadernillos. Entonces, tuvieron que sortear todas estas complicaciones y bueno, desde esa perspectiva dice Erendira Jiménez en el 2020 que el director es responsable de hacer de la escuela un espacio donde todos los niños aprendan, un lugar donde se garantice el derecho a la educación. Y yo creo que de muchas otras cosas más. Pero sí, definitivamente el directivo es esa presencia que tiene una responsabilidad tremenda y que trabaja tremendamente. Quizás no siempre sea como que tan visibilizado todo lo que hace un directivo, pero la verdad es que realiza múltiples actividades. Así es que por eso es importante, bueno, dentro de esa consolidación de un plan de trabajo en una institución, que se parta de un diagnóstico a fin de identificar cuáles son las barreras para la construcción de la comunidad. Si yo de pronto hago esa lectura de la realidad, si yo identifico cuál es la problematización que se me está presentando en la práctica y pues podemos reconocer dos obstáculos centrales. El primer obstáculo tiene que ver con la cultura de colaboración fragilizada. Y eso considerándolo como que existen dificultades para consolidar el trabajo en conjunto. Y es que muchas veces los directivos pueden asumir que ellos pueden con todo. Y a lo mejor son capaces, por supuesto, de realizar todas las actividades, pero lo cierto es que es importante compartir en ese sentido la visión que tiene por la escuela. Cuando un directivo llega a una escuela, cuando cualquier función de autoridad escolar llega a una institución, ves a esa institución y
tiendes a idealizar qué es lo que te gustaría para esa escuela, cómo te gustaría verla. Y a lo mejor ya la escuela ya tiene muchas cosas muy favorables, pero pues siempre se puede de cierta manera seguir enriqueciendo todas las condiciones, hablando de infraestructura, hablando de mobiliario, hablando también de metodologías, de estilos de trabajo, bueno, todo eso se puede seguir enriqueciendo. Así es que hay que considerar que esta función directiva no es una función aislada, no se trata de que soy yo como directivo contra el mundo, soy yo como supervisor contra el mundo, no. Recuerden, yo les he dicho una y muchas ocasiones que no somos enemigos, somos aliados. Y entonces cuando yo le comparto esa visión que yo tengo como directivo a los docentes de que, bueno, yo quiero lograr estos objetivos, yo quiero que la escuela trabaje de esta manera, bueno, que entre todos dentro de los consejos técnicos escolares en ese órgano de toma de decisiones, platiquemos precisamente qué es lo que espero, qué es lo que deseo yo. Y no solo para la escuela, sino también el personal, bueno, de que esté más capacitado, de que logren las promociones, de que pues apliquen todos esos conocimientos en las aulas, ¿verdad? Que todo lo que hacemos impacte en el trabajo con los estudiantes. Bueno, cuando yo comparto esa visión, pues por supuesto que todos se van a empezar a sumar. Pero cómo, no solo diciéndolo. Por eso es importante demostrándolo también, porque el ejemplo siempre va a arrastrar. Entonces, si yo como directivo, bueno, también asumo la responsabilidad de encaminar todas mis acciones precisamente para consolidar esa escuela, o yo como supervisor también tomo la batuta de guiar a todo el personal de la zona precisamente para lograr una zona que yo deseo, que me gustaría convertir a esa zona en una zona que destaque y ese tipo de cosas, pues por supuesto que voy a hacer que los demás también se sumen. Ahora, otro obstáculo que se puede presentar dentro de este diagnóstico o dentro de esta identificación de la problematización es el ambientes de convivencia vulnerables. Y eso yo creo que de pronto pudiera ser muy popular. Nosotros podemos escuchar o hemos escuchado de algunas zonas o algunas escuelas que presentan dificultades para asegurar el cuidado de la salud y la seguridad emocional. Y fíjense qué fuerte decir eso. De hecho, yo también lo he leído de pronto como que en redes sociales que los docentes se sienten vulnerados, que los docentes se sienten agobiados, que creen que ya perdieron su paz mental. Y eso pues la verdad me resulta muy complicado como persona llegar a ese extremo de sentir que ya te sientes demasiado agobiado. Yo creo que el ideal, por supuesto, es como autoridad educativa que el trabajo se dé en un ambiente agradable, pero en un ambiente agradable desde la comunidad. Y comunidad no hablando solo de los padres de familia o la comunidad fuera de la escuela, sino una comunidad educativa también. Entonces, hay que hacer sinergia entre todos precisamente para generar ese ambiente agradable dentro de del área de trabajo. ¿Qué es lo que pudiera haber causado también en aquellos tiempos? Recuerden que estos documentos son de Mejor Edu y pues se dan en aras de tiempos de pandemia o post pandemia. Entonces, bueno, puede ser y realmente ha sido así que ha traído bastantes secuelas, que es precisamente la pandemia, la pospandemia. Pero estamos hablando ya de hace algunos años, obviamente hemos ido sorteando esas dificultades y pues la idea es que poco a poco todos dejemos un poquito esa carga emocional que tenemos y que precisamente nos involucremos en las actividades para generar esas normas de convivencia apropiadas para nuestras escuelas. Pero entonces, ¿qué solución estratégica, que en este caso se le denomina intervención formativa para efectos de autoridades educativas? ¿Cuál es qué es lo que se propone como solución? La primera es reconocer la realidad escolar, como ya dijimos, con una lectura de la realidad. Y eso se tiene que hacer continuamente, ¿verdad? En cada ciclo escolar y de hecho, bueno, partiendo desde la fase intensiva. Determinando qué instrumentos voy a utilizar precisamente para hacer esa lectura de la realidad. Y con el tiempo que se desarrolla en las reuniones de consejo técnico, en los talleres de formación docente y a través de todo el ciclo escolar, porque puede haber cosas que vayan evolucionando. Entonces, la realidad no siempre va a ser algo estático, sino que también puede ir cambiando.
también es importante que exista una intervención formativa, o sea, no asumir como que es un paradigma de que aquí todo siempre ha sido así y no lo puedo modificar, no. Recordemos que hay que precisamente trabajar contra esos paradigmas para que exista esa acción transformadora, que todo se vaya modificando en favor, por supuesto, de todo el personal y de los alumnos, que son quienes son nuestro centro, nuestra parte fundamental en el trabajo. Y entonces, a esta estrategia se le considera como definición a todo este proceso a un conjunto de acciones intencionadas, sistemáticas y progresivas para resignificar los saberes directivos. En este caso, bueno, pues está la escuela como un espacio de aprendizaje y se aprende resolviendo problemas reales. ¿Cómo? Pues a través del diálogo y la reflexión, dándole un valor pedagógico del intercambio entre pares y sobre todo resignificando movilizar saberes previos para transformar la práctica. Para ello, por supuesto, existen varios pilares, en este caso se mencionan cuatro, que son los núcleos claves de los saberes. En este sentido, el primero, bueno, pues es, por supuesto, el director, él es el núcleo de cierta manera, quien está al centro, quien asume la responsabilidad de todo lo que pasa en una escuela, de absolutamente todo lo que llega a suceder en la escuela, él es el principal responsable. Entonces, como núcleo 2 está el vínculo pedagógico, es decir, el acompañamiento a docentes y estudiantes. Bueno, por supuesto que los docentes también nos colaboran para a realizar todas las acciones dentro de la institución en pro del aprendizaje de los estudiantes. El núcleo 3 es la colaboración y la vinculación. En este caso, ya las relaciones que tenemos con la comunidad, con los padres de familia, con la seguridad que puede ser de otras instituciones que de pronto se involucran también con nosotros. En el caso del núcleo 4 es la reflexión de la práctica, es decir, la mejora continua y la innovación. Y es que la mejora continua nos permite hacer una retrospectiva de qué es lo que hemos estado aprendiendo y qué es lo que necesitamos seguir aprendiendo para poder atender todas nuestras áreas de oportunidad. Y finalmente, el núcleo número 5, el que es la identidad profesional, pues es la toma de decisiones y liderazgo. Y dentro de esa identidad profesional se va dando si yo como docente identifico que estamos trabajando por un bien común, que lo que yo hago tiene importancia y se valora. Entonces, cuando se logra hacer esa reflexión, pues por supuesto que yo me pongo la camiseta de mi escuela y doy todo lo mejor de mí, ¿verdad? Pero eso se logra cuando vemos que todos trabajamos eh, estirando la carreta para el mismo lado, como luego dicen por ahí. Ahora, en ese sentido, bueno, la intervención conecta estos saberes para mover al director de una función administrativa a un liderazgo pedagógico y humano. Y entonces ya no vemos siempre atiborrado al directivo de documentos, sino que se involucra en todas las actividades que se desarrollan dentro de la institución. Por eso es muy importante trabajar con ciertos propósitos de transformación, es decir, reconocer hacia dónde vamos. Y para poder reconocerlo, bueno, pues tenemos que, por supuesto, trabajar la empatía y la asertividad, el ser, el reconocer las habilidades socioemocionales y el promover relaciones positivas y una escucha activa. Fíjense, se dan cuenta que hay conceptos que de pronto hemos visto en otros temas. De hecho, había otro documento que se llamaba precisamente asertividad y empatía. Bueno, todos es una amalgama porque la idea es que todo este compendio de esta bibliografía, pues nos vayamos apropiando los conceptos y que vayamos trabajando en pro de esos conceptos o de esas funciones que se nos están requiriendo como autoridades educativas. Y como segundo, bueno, es la gestión y la colaboración, es decir, el hacer, el diseñar prácticas de acompañamiento innovadoras, el establecer una visión compartida y la toma de decisiones. Y finalmente, como tercer punto, la reflexión e identidad, es decir, el pensar. Pensar en este caso en la práctica sistemáticamente, en la narrativa e incidentes. Y ya lo veíamos la sesión anterior, que puede ser esa narrativa, ese ejercicio de narrativa dentro de las actas de hechos, ¿verdad? O de las bitácoras escolares.
Valorar, por supuesto, también, o sea, la contraparte, valorar al director como un agente de cambio social, darle también el valor que tiene, porque es muy fácil de pronto hablar de una práctica directiva desde dentro del aula o desde otra función que no necesariamente es el director, porque no siempre, les decía, no siempre es tan visible todo lo que hace, pero realmente un director hace tantas cosas. Y eso te das cuenta cuando trabajas de la mano de ese director, cuando trabajas de manera colaborativa, percibes toda la inmensidad de acciones que realiza en este caso el director. Y lo mismo, cuando los directores trabajan haciendo equipo con su supervisor, pues también van percibiendo todas las acciones que hace un supervisor. mm, Pudiera ser que no lo veamos el 100% del tiempo, pero pues no es porque no esté haciendo nada, sino porque por el contrario puede estar haciendo gestión, puede estar visitando algunas escuelas y no necesariamente la escuela en la que laboramos, sino quizás otra, entre muchas otras cosas, o tomando cursos, entre muchas otras actividades que pudiera tener. Ahora, sabemos que estos documentos fueron diseñados como talleres, por eso menciona aquí en este caso, este taller fue un espacio de construcción horizontal y estaba diseñado para 60 horas, en este caso, 60 horas que tenían que ver con el trabajo individual situado, es decir, la aplicación en la escuela real. La modalidad de trabajo era entre pares y trabajo individual en el espacio escolar, y pues había una socialización y construcción colectiva. La metodología de aprendizaje, es decir, el ciclo reflexivo. En ese sentido, bueno, primero había que reconocer la práctica a través de la narrativa, es decir, ¿qué hago? Caracterizar y analizar la experiencia propia y explorar en este caso la práctica, la teoría, ya los documentos que de pronto teníamos que leer al respecto, para poder fundamentar con diálogos de estos textos y de otras experiencias. Y finalmente, pues resignificar la práctica, que tiene que ver con la acción, que cambiar o definir pues mejores acciones o aquellas que pudieran fortalecer nuestra práctica para erradicar las áreas de oportunidad que pudiéramos tener. Ahora, en este caso, fíjense cómo son documentos de Mejor Edu. De hecho, Mejor Edu tiene como unos 10 documentos. Va enlazado con el fascículo 1, ya les dije, de asertividad y empatía. Ese ya lo vimos en otro tema. Que en este caso, asertividad y empatía lo vimos, fue el tema número 23 y ya estamos en el 31. Ahí nos decía, como para retomarlo, nos decía las claves del desarrollo, para el desarrollo del liderazgo escolar. Y en este caso era la escucha activa como esencia de la empatía, la construcción de ambientes seguros y vínculos pedagógicos, en este caso con una práctica de una entrevista conmigo mismo, es decir, un guión de autoanálisis de fortalezas y áreas de mejora, y el organizador de tareas, la priorización de acciones basadas en la realidad escolar. Y bueno, ya viene como parte del fascículo 2, el promover el trabajo colaborativo, construir una visión compartida. De hecho, esa va a ser la sesión número 7. Entonces, ahí la van a poder también ver en el podcast de sesión número 7, el resumen de todos estos 5 fascículos para que lo repitan en varias ocasiones y como que ya nos quede bien plasmada las ideas de cada uno de ellos. Pero bueno, este de la colaboración versus el trabajo aislado, dijimos que el director puede tener un trabajo muy solitario o puede tener un trabajo en conjunto, lo mismo el supervisor. Y bueno, la idea es que no sea así, ¿verdad? Que se trabaje de manera colaborativa. ¿Cómo? Bueno, a través de un diálogo profesional como motor de cambio. Y es que pueden darse como una especie de incidente o una problematización que identificamos en la escuela, y para fin de considerarla una oportunidad de aprendizaje, porque al final de cuentas, cuando nos enfrentamos a un problema como directivos, pues
en primera instancia te puede generar como incertidumbre, y más cuando eres un directivo de recién ascenso, porque no todos los directores estamos preparados para absolutamente todo lo que pueda ocurrir en la escuela. A lo mejor tenemos conocimientos básicos y muchos conocimientos y mucha experiencia, pero es que en las escuelas pasa cada cosa. Entonces, esa es una oportunidad de aprendizaje. Como, bueno, a lo mejor ya conocemos la normativa, conocemos los protocolos, bueno, hay que implementarlos, pero es muy diferente pasar de la teoría a la práctica. Por eso, en este caso, el incidente crítico, bueno, es importante identificar o describir, hacer el análisis del suceso en tiempo y lugar específico. Y les insisto mucho, estos elementos se incluyen dentro de las actas de hechos. Y como segundo punto, la ruta de colaboración, la descripción, es decir, la estrategia para movilizar la participación activa. ¿Cuáles fueron las acciones que implementé precisamente para resolver esa problemática o ese incidente que se me presentó? Ahora, en la dinámica de las sesiones, construcción colectiva del proceso de aprendizaje colaborativo en tres etapas. La primera fue la activación, que tiene que ver con la movilización de saberes previos, es decir, que sabemos. El segundo tiene que ver con la construcción, que en este caso es el intercambio de hallazgos, el análisis de casos y las entrevistas. Y el tercero es la socialización, es decir, compartir aprendizajes y aprender del otro. ¿En qué momentos podemos socializar? En el caso de los directivos, dentro de los consejos técnicos de zona, que son donde se reúnen todos los directores de la zona con el supervisor, o dentro de los consejos técnicos escolares, para que entre todos, bueno, veamos cómo es que se pueden atender cada una de las problemáticas, cómo lo resolvemos, y de ahí pues todos aprendemos, porque podemos participar precisamente en ese seguimiento. En este caso, bueno, este taller de este tema de habilidades directivas dice que rompe la soledad del director al validar sus experiencias con sus pares. Y fíjense qué bonito, o sea, romper la soledad del director, porque ya les decía, el trabajo del director sí puede ser muy solitario, o puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser muy fructífero y pueden, llevarse y trabajar bien. Claro, no quiere decir que el director tiene que ser amigo de todos. No se trata aquí de amistades, se trata de trabajar de manera profesional, de hacer equipo. Si se da una amistad, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no es como que algo fundamental. O sea, el trabajo tiene que seguir fluyendo, seamos o no amigos. Entonces, sí es importante separar esa parte emocional porque el director tiene que trabajar con normativa y la tiene que aplicar. Entonces, la idea es que trabajemos de manera profesional, cada quien desde su función. En este caso, bueno, ya sabemos que el director escolar está al centro y él es quien atiende a todas las demás instancias. ¿Cuáles? Bueno, pues que las autoridades educativas, las estatales, por supuesto, o las escolares como la supervisión, en este caso este programa de Mejor Edu que nos implicó tomar varios talleres de formación, los equipos técnicos y de pronto hay también otras instancias que se involucran con las escuelas. Aquí le pudiéramos agregar también personal de municipio, padres de familia, eh, todo, o sea, los docentes, los alumnos, tiene que atender a todo mundo el director. Y para eso es importante ese acompañamiento pedagógico, in situ, ya sea frente a frente o a distancia, y con una asesoría, tutoría y retroalimentación. Y bueno, para eso precisamente existen las diferentes funciones que son parte del servicio de asesoría y acompañamiento escolar, en este caso el SAE, como normalmente lo conocemos o así se abrevia. Y ahí interviene dentro del SAE el asesor técnico pedagógico. Él puede ayudar también dentro de ese acompañamiento, no solo al directivo, sino también a los docentes. El asesor técnico, que ya dijimos, es un asesor que asesora, perdón, es un director que asesora a otro director y por supuesto el supervisor. O sea, el supervisor, al ser la autoridad educativa, bueno, tiene que ser también tu aliado porque es el quien de pronto respalda o te permite asesorarte y acompañarte ante una problemática. Ahora, ¿qué se hace dentro de ese acompañamiento, dentro de ese ciclo de monitoreo? Bueno, en primera instancia, pues se revisan las condiciones.
de qué fue lo que pasó, cómo pasó el incidente. Durante la observación y recuperación de evidencias, ¿cuál? Ya se los he dicho una y mil veces, las actas de hechos y a estas se les agregan los anexos. ¿Anexos de qué tipo? Bueno, depende de la circunstancia de lo que se te está presentando, pero sí es importante siempre pues agregar los anexos precisamente para estructurar bien este expediente. Y finalmente la valoración de los logros y el seguimiento, que todo siga fluyendo de manera adecuada. Y documentación de la experiencia, es decir, la evidencia del aprendizaje. Documentación recomendable para aprender. Esta sí o sí, yo les digo que a lo mejor no viene como que en un documento donde te diga que es obligatorio, pero sí es importante. En este caso, tanto para directivos como a docentes, y es la bitácora del docente, la bitácora del directivo, los cuadernos de notas. De pronto hay aplicaciones también que podemos utilizar como agendas digitales, entre muchas otras opciones que pueden utilizarse en aras del trabajo. Y el uso, en este caso, la resignificación de la propia práctica y el registro, bueno, el registro de insights de cosas personales, ¿verdad? De mis consideraciones. La documentación necesaria, en este caso, para aprender, bueno, pues los formatos son las evidencias, lo que tú vas armando como expediente. Los entregables, en este caso, eran las guías, las entrevistas conmigo mismo, los insights, el organizador de tareas, el análisis del incidente crítico y la ruta de colaboración, qué acciones se implementaron. Claves para una implementación exitosa. Bueno, es importante primero prevenir, que tratar de que no nos pasen tantas situaciones problemáticas. ¿Cómo se puede prevenir algunas cosas? Bueno, desde la misma organización, por ejemplo, el estar cuidando las guardias, porque las guardias es fundamental que se realicen con los docentes y con el personal a nivel general, que se les asignen espacios, que se identifiquen los lugares que pudieran ser situaciones de riesgo, que también implementemos programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, donde los alumnos traten de interactuar de una manera agradable. También podemos involucrar a los padres de familia en los talleres de formación para padres y más con los comités que ya existen ahorita dentro del Consejo Escolar de Participación Social. Bueno, hay precisamente talleres de la inclusión, que el taller de facilitadores, que es como el de talleres para padres, el de seguridad escolar, em, múltiples talleres que hay. Bueno, también se pueden involucrar en las secciones a manera de prevenir cualquier situación. Entonces, la idea es que todos entendamos, que todos los coordinadores, en este caso los comités, comprendan el enfoque situado, qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Y grupos máximo de 25 integrantes. Bueno, ahí varía, ¿verdad? La cantidad. Durante ejecución, es decir, en un ambiente de confianza, un espacio seguro, una sistematización en tiempo real y después, pues la valoración, el informe de resultados y los obstáculos y acierto, lo que se hizo bien o lo que se puede mejorar. Y ya para finalizar, bueno, el perfil del directivo en este caso debe de ser de un agente de transformación, porque el liderazgo escolar, pues no es solo de gestión administrativa, es la capacidad de humanizar la escuela y reconstruir el tejido social. Es importante motivar en la incertidumbre y construir comunidades afectuosas, es decir, resignificar la práctica. Y bueno, vamos ahora con el video explicativo también de este tema. Déjenme les comparto. Ahí va el video. A ver, ¿y si la clave para... A ver,
Y si la clave para formar a los líderes del mañana no estuviera en los manuales de siempre, sino en los problemas reales del día a día, hoy vamos a analizar un modelo que le da la vuelta a esto y que pone precisamente sus desafíos en el centro de todo el aprendizaje. Bueno, para empezar es importante que entendamos qué es lo que está en juego aquí, ¿no? Esta cita lo deja clarísimo. La responsabilidad que tiene la dirección de un colegio es, vamos, inmensa. Es que no es solo una cuestión de administrar, va mucho más allá. Se trata de garantizar un derecho fundamental, que es que todo el alumnado aprenda. Y es que el papel de un director, es de una complejidad tremenda. Se necesita tener un abanico de habilidades enorme y además esa capacidad constante para hacer malabares con mil cosas a la vez. Pensemos en todos los sombreros que se tiene que poner. Por un lado es gestor administrativo, por otro líder de la organización. También coordina la pedagogía, crea cultura de centro, es el enlace con la comunidad y ojo, que en muchos casos además de todo eso, también da clase. Claro, y llega la pandemia y todo esto se dispara. El escenario que deja pues magnifica estos desafíos a lo bestia. De repente se vio clarísimo que hacía falta un nuevo enfoque para formar a los líderes educativos. Y dos cosas se volvieron absolutamente cruciales: la colaboración y la salud emocional de toda la comunidad. Muy bien, pues, ¿cuál es la solución a todo esto? Vamos a meternos de lleno en la propuesta que hicieron desde Mejor Edu en México. La llamaron intervención formativa. A ver, ¿qué es esto exactamente? Pues en el fondo, la idea es sencilla pero potente. Se trata de un conjunto de acciones que conectan la teoría con la práctica real. Pero lo más importante es que se hace a través del diálogo, de la reflexión, del trabajo en equipo. O sea, nada que ver con la típica formación de yo hablo, el resto escucha. Y aquí está la clave de todo, la estructura. El primer componente es, quizá, el más revolucionario: la problematización de la práctica. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de empezar con un montón de teoría, se empieza por los problemas, por los desafíos reales que la dirección del centro tiene en su día a día. Se parte de la realidad. Entonces, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo funciona? Pues el corazón de todo el proceso es un taller pedagógico. Y ojo, que no hablamos de un cursillo de una tarde, son 60 horas. 60 horas que se dedican a este proceso. La idea no es dar una charla rápida, sino conseguir un aprendizaje de verdad, profundo, y que luego, claro, se pueda aplicar de forma práctica y que dure en el tiempo. Este aprendizaje se organiza en tres fases. Es como un viaje. Primero, reconocer la práctica, o sea, pararse a pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo realmente? Después, explorar. Aquí la pregunta es, vale, ¿y por qué lo hago así? ¿Qué sentido tiene? Y por último, resignificar. ¿Qué es el paso a la acción? ¿Qué puedo cambiar para mejorar? Y aquí viene algo que es súper interesante. Todo el taller gira en torno a dos grandes áreas: asertividad y empatía por un lado, y trabajo colaborativo por otro. Es decir, se pone el foco en las llamadas habilidades blandas, que en el fondo son las más difíciles y las más importantes. Son la base para construir ese nuevo tipo de liderazgo. Claro, porque de nada sirve todo esto si al final se queda en un aula. El objetivo es que el aprendizaje salga del taller y provoque un cambio real y duradero en la escuela. Y para conseguirlo, esto no se plantea como un evento aislado, es un ciclo completo. Hay un antes, con una buena planificación para fijar los objetivos. Hay un durante, con apoyo constante y diálogo mientras se aplica lo aprendido. Y por supuesto, hay un después, con seguimiento y feedback para que las nuevas prácticas se asienten y se sigan mejorando. Aunque este modelo concreto venga del sistema educativo mexicano, hay que pensar en las lecciones que nos deja, que son universales. Sus principios son un modelo potentísimo para desarrollar el liderazgo en cualquier sector, no solo en la educación. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con varias ideas clave. Que la formación de verdad funciona cuando parte de problemas reales. Que el liderazgo se apoya en la empatía y en saber comunicarse. Que colaborar es una habilidad que se entrena. Y sobre todo, que el crecimiento profesional de verdad es un proceso, no un evento de un día. Apoyar las habilidades socioemocionales de quienes lideran es fortalecer a todo el equipo, a toda la comunidad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. ¿Qué pasaría si cualquier líder, da igual el sector, en lugar de llegar con todas las respuestas, empezara por entender de verdad los problemas de su equipo? Quizás el liderazgo más potente empieza justo ahí, en la humildad para escuchar y en la valentía para solucionar las cosas juntos. Muy bien. Vamos ahora a continuar con nuestro segundo tema del día de hoy. Aquí lo comparto en pantalla.
Fíjense, este segundo tema, que es el número 32, se denomina hacia una estrategia de acompañamiento para fortalecer la autonomía de gestión escolar, el diagnóstico y la planeación, intervención formativa, acompañamiento pedagógico de la supervisión para fortalecer la gestión escolar. Y entonces aquí se establece como una analogía que tiene que ver con una especie de nave. Por eso dice aquí el plano del navegante, una guía estratégica para la supervisión escolar y la mejora continua. Y esto viéndolo desde la inspección o la supervisión. Ay, a ver, se me fue. Ahí está. Desde la inspección administrativa al acompañamiento pedagógico. Y fíjense, hemos hablado mucho de los paradigmas, pero esto es porque la idea de la nueva escuela mexicana precisamente implica cambiar los paradigmas, dejar de lado todas aquellas situaciones que estaban tan arraigadas, pero que no necesariamente eran correctas, para precisamente llegar a aspectos de mejora. En este caso, es de la inspección al acompañamiento. Para eso es importante que ya sabemos que la parte del paradigma, lo que era antes o lo que se le daba más auge antes, era a la parte administrativa. ¿Cómo? Bueno, pues desde un enfoque de control normativo, de verificación, la relación que había del supervisor hacia todo el personal se consideraba más como una función vertical, punitiva, que aquí la palabra clave en ese viejo paradigma es que era punitiva de arriba hacia abajo y que en este caso la función implicaba más el comprobar la eficiencia administrativa, que todo el mundo hiciera bien su trabajo, pero desde una perspectiva autoritaria. Y bueno, la metáfora que se plantea aquí es como un médico que receta un remedio sin consultar a un paciente. Claro que no se puede hacer eso, ¿verdad? El médico, por supuesto, tiene que consultar, tiene que checar, incluso a lo mejor de manera corporal, qué es lo que le está pasando a este paciente, pues para precisamente darle los medicamentos adecuados. Eso era el paradigma. Ahora, ¿a qué es a lo que deseamos llegar como supervisores? Pues a ser compañeros, a hacer un acompañamiento, a un paradigma de mejora, cambiar a un enfoque, por supuesto, de apoyo, de desarrollo de capacidades y autonomía escolar, tener una relación más horizontal, colaborativa y de diálogo entre pares. Ya les decía en el tema anterior que el trabajo del director y del supervisor puede volverse muy solitario, pero todavía el del supervisor aún más porque no está circunscrito siempre en una sola escuela, ¿verdad? Tiene que atender a todas las escuelas de la zona. Pero si logra establecer esta relación horizontal, normalizar que todos los docentes y todo el personal y los alumnos lo vean pues de una manera cotidiana quizás cuando hacen las visitas a cada una de las escuelas, como un compañero más de trabajo que por supuesto tiene su función de asesorarnos y acompañarnos, de colaborarnos, de enseñarnos cosas incluso, bueno, pues se da esa cordialidad o ese ambiente de trabajo más agradable. Por eso es importante que desde esa función que tenemos como supervisores, promovamos la reflexión sobre la práctica docente. Porque claro, si vamos a observar qué es lo que está sucediendo en cada una de las instituciones y en caso de que haya áreas de oportunidad, pues vamos a hacer críticas constructivas, que la palabra clave ahí es constructivas, que permitan mejorar. Así es que en este caso, la metáfora que se establece para el nuevo paradigma es como un amigo crítico que guía al autodescubrimiento y que siempre te va a implicar o siempre te va a motivar hacia una mejora. Por eso, bueno, desde esa perspectiva, si nosotros vemos a la escuela como una especie de caja negra, bueno, al abrirla, pues podemos descubrir muchas cosas, entre ellas que tradicionalmente evaluábamos los insumos y los resultados.
e ignorábamos los procesos internos, es decir, la autoevaluación, que en este caso es el prisma que ilumina el interior. Esta autoevaluación me implica reconocer todo lo que está sucediendo, todo lo bueno que está pasando en una institución o las áreas de oportunidad. Por eso ahí podemos ver, bueno, si hay un liderazgo compartido, que es el deber ser, que es lo que estamos tratando de lograr, si hay una práctica pedagógica común, si hay una creación de espacios para el aprendizaje, si el supervisor genera esos espacios, por supuesto, si hay una vinculación con el entorno y si hay una identidad como comunidad. Y fíjense, los círculos de estudio, precisamente que ya les hablaba de que los llevo a cabo desde el 2020, tratamos, o al menos en mi caso, trato de que sean al menos un pequeño reflejo de eso, que a lo mejor sí surge desde una necesidad de un plan anual de trabajo y de supervisión de la zona, pero también es una práctica pedagógica común con más personal de otras zonas, de otros municipios, incluso de otros estados. Como, bueno, pues creando espacios para el aprendizaje, en este caso, exposiciones. Y pues vinculando con el entorno al generar o al mencionar los ejemplos. Ahora, ¿somos una comunidad de aprendizaje? Sí, sí la somos. Virtual, pero pues somos comunidad de aprendizaje. Ahora, hay datos importantes que nos permiten tomar decisiones desde la supervisión. En este caso, bueno, también siempre vamos a hablar de diagnóstico, porque los diagnósticos sí o sí son el punto de partida y son sumamente necesarios para identificar la realidad del contexto, la realidad de donde estamos trabajando. Por eso, en este caso, bueno, nos van a arrojar datos esos registros de diagnóstico como registros crudos, por ejemplo, las listas de asistencia, de qué es lo que está pasando, si de pronto están dejando de asistir los alumnos, o los registros de evaluación, de qué es lo que está sucediendo entonces con las evaluaciones, qué es lo que estamos haciendo. Para efectos de algunos estados que llevan a cabo el proyecto de Aventuras en Papel, porque no solamente es exclusivo de Nuevo León, también en otros estados se aborda Aventuras en Papel y se abordan las pruebas del IDAI, que esas pruebas son pruebas estandarizadas para identificar en qué nivel de lectura y escritura se encuentran los estudiantes, si están ya en un nivel alfabético, en un nivel silábico, en un nivel de, de que inicial, ¿verdad? Que todavía requieren de mucho más apoyo y así los van ubicando. Y entonces, esos datos también me permiten a mí ir viendo esa evolución que tienen los estudiantes y tomar decisiones al respecto. Ahora, la información que se obtiene, bueno, hay que desmenuzar. ¿Cómo? Pues organizando precisamente todos esos datos, generar gráficas de inasistencia, por ejemplo, para efectos del que estamos mencionando, gráficas de inasistencia del mes, generar gráficas que, bueno, ya la plataforma de Nuevo León te genera las gráficas del IDAI, o si de pronto implementamos algunos test como parte de ese diagnóstico, test de inteligencias múltiples, test de BAC, que ya lo he mencionado en otros ejemplos de otros temas. Bueno, eso también se puede graficar para identificar precisamente cuáles son las inteligencias que más predominan en cada estudiante, para identificar cuál es el canal de percepción que predomina más en los estudiantes y con el que pueden aprender a lo mejor de manera más ágil. Y pues por consecuencia se esperaría que las actividades que se programen con los estudiantes estén en relación precisamente a eso. O sea, yo les he mencionado que si en una zona escolar o en una escuela identificamos que ya con estas gráficas como parte de ese análisis de la información, que el canal de percepción que más predomina en los estudiantes de esa escuela, digamos, de un alto porcentaje, un 70%, por decir algo, es el kinestésico o sinestético. Y además, identificamos que los tipos de inteligencias que predominan en muchos alumnos es el musical, el artístico, el sinestésico corporal, el naturalista. Bueno, yo esperaría ver entonces como supervisor o como inspector que las actividades sean en relación a eso, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a una escuela, pero ya conozco esa lectura de la realidad,
si el director ya conoce esa lectura de la realidad y hacen visitas áulicas, pues no esperarías ver el 100% del tiempo a los alumnos sentados en filas. A lo mejor puede ser con una actividad donde estén manipulando, donde se estén moviendo, o a lo mejor están cantando, a lo mejor tienen música, a lo mejor están en el piso, bueno, porque toda esa información que nos arrojó nos permitió precisamente tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo? Bueno, pues el conocimiento definitivamente siempre va a ejercer un poder en una persona. El conocimiento es poder, yo siempre lo he dicho. Y es que el conocimiento te permite descubrir patrones y relaciones. Por ejemplo, en el caso que estamos mencionando aquí en la presentación, que las inasistencias coinciden con épocas de frío, y más si hace mucho frío. Bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, pues se vino precisamente una temporada de frío y entonces a lo mejor en esa escuela se potencializan, no sé, las enfermedades o alergias o cualquier condición o viven lejos y se tienen que trasladar caminando los estudiantes. Entonces, eso afecta precisamente en esos días que hace frío, afecta la asistencia. ¿Qué es lo que voy a reflexionar en ese caso? Que voy a ir desarrollando esa sabiduría precisamente para esas reflexiones con los datos que estoy obteniendo. Bueno, pues voy a reconocer o voy a realizar una comprensión profunda del contexto escolar y voy a poder tomar decisiones de qué es lo mejor para mis estudiantes. Estas decisiones pueden ser estrategias focalizadas, como actividades en casa durante el invierno, o les armo cuadernillos, por ejemplo, o cualquier cosa que de pronto nos permita atender a los estudiantes, aunque estos no asistan por esas épocas, ¿verdad? Y pues vamos a poder decidir en qué podemos proceder. Ahora, el mapeo de relaciones, encontrando la causa raíz. En ese mapeo de relaciones, en primera instancia, podemos reconocer para este caso que los estudiantes a lo mejor caminan solos a la escuela porque sus padres trabajan, viendo el mismo caso en la inasistencia. Por tanto, pues quedan expuestos a intimidaciones por personas externas al proyecto. Este es un factor de riesgo. Eso por consecuencia implica pues que sientan temor por su seguridad diaria y por tanto hay un alto índice de ausentismo escolar. Ese también pudiera ser un factor, además del frío. Por eso se están ausentando. En este caso, la trampa puede ser que si solo vemos el ausentismo, estamos castigando al estudiante. Pero si nosotros mapeamos, si investigamos, si platicamos tanto con los alumnos, con los padres de familia, podemos, por supuesto, identificar esa relación y vamos a crear las redes de acompañamiento comunitario como una verdadera solución. Ahora, hay 3 rutas de acción para los desafíos escolares. Y estas rutas, bueno, en primera instancia, implican preguntarse, ¿se puede atender la causa con los recursos y estrategias de la escuela? Es decir, ¿puedo yo involucrarme como directivo, como supervisor? ¿Puedo involucrarme y tratar de resolver esa problemática? Si la respuesta es sí, si yo sí puedo hacer un agente de cambio, sí puedo resolver internamente, pues a lo mejor puedo diseñar estrategias y acciones directas en el programa escolar de mejora continua o como ahora se denomina, programa de mejora continua. Como por ejemplo, el cambiar las dinámicas de lectura en el aula. Si en cambio hay una influencia externa, una instancia externa que me permite favorecer o resolver esa problemática, por ejemplo, un transporte escolar, que, que en el caso del municipio de García, que es un ejemplo, existe el Garcibus, así se denomina, y entonces este Garcibus traslada a los estudiantes de escuela rural, los traslada a ciertas instituciones, estudiantes de preparatoria y estudiantes universitarios también los traslada a la universidad. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Si en algún otro municipio o en otro lugar existe algún programa como esos, bueno, pues se puede canalizar, se puede gestionar los apoyos externos o derivar a otras instituciones. Y como ejemplo, en este caso, solicitar patrullaje municipal
también se pueden hacer rondines, también se puede implementar un programa, un proyecto de seguridad vial, donde a lo mejor le hacemos un oficio al municipio que nos colabore con tránsitos a la hora de la entrada y de la salida de los estudiantes. Bueno, múltiples situaciones que podemos gestionar de acuerdo a la influencia externa, ¿verdad? Que exista en el contexto en el que estamos trabajando. Y si de plano no hay nada que hacer, pero ya, fíjense, ya agotamos como que todas las opciones. Todo lo que yo puedo hacer, y si yo no puedo, bueno, ¿quién me puede ayudar y qué podemos hacer? Pero si de plano no puedo hacer nada, o sea, no puedo mitigar, bueno, pues hay que aceptar como limitante el contexto y diseñar rutas alternativas para esquivarla. Por ejemplo, el clima, pues aunque yo quiera, no lo puedo controlar, no puedo hacer nada al respecto. En este caso, el clima externo, pues va a impedir que los estudiantes asistan. Eso no lo puedo resolver. ¿Qué sí puedo hacer? Ya deseamos los cuadernillos de trabajo, la comunicación con los padres de familia a través de diferentes medios. Porque al final de cuentas, la asistencia queda a consideración de los padres en el caso de contingencias ambientales. Y ahí pues es justificada la inasistencia, ¿verdad? Y ya con respecto al paradigma de la planeación del programa escolar de mejora continua o programa de mejora continua, como ya se menciona últimamente, la idea es eliminar el paradigma administrativo uniforme. En este caso, la función que es un requisito, o así se consideraba, bueno, antes no se llamaba programa de escolar de mejora continua. Antes todavía de eso se llamaba ruta, ruta escolar de mejora. Creo que sí. En ese caso, bueno, la idea era cumplir como un requisito burocrático y podía en algunos casos ser un documento estático donde pues te encargabas de llenar todos los productos, a veces a mano, a veces en digital y tenías que entregar productos y productos en cada sesión. En ese caso también el enfoque era pues las acciones genéricas copiadas de prioridades nacionales. De hecho, rondaban por todas las redes sociales los productos ya contestados incluso, que no era lo apropiado, ¿verdad? Nunca ha sido lo apropiado porque cada contexto y cada escuela es diferente. Y el seguimiento pues se entregaba al inicio y se entregaba en cada o posterior a cada reunión de consejo técnico escolar, pero pues también pasaba que se olvidaba hasta el final. Y la responsabilidad en esos viejos paradigmas, no quiero decir que haya sido en todos los casos, ¿verdad? Solo en algunas situaciones, en este caso, bueno, pues era el director quien lo hacía ya en solitario toda la redacción. Y ahora en este nuevo paradigma se espera que la función, en este caso, sea como una hoja de ruta dinámica y flexible. Por eso es un producto inacabado, que el enfoque sea contextualizado a la realidad y que esta caja negra, que era la que decíamos que estaba, en la que estaba circunscrita la escuela, pues se abriera para que nosotros podamos realizar una autoevaluación. Además, que existe este seguimiento, este monitoreo constante para poder realizar ajustes basados en la evidencia que estamos obteniendo. Y pues finalmente la responsabilidad es una construcción colectiva tanto del director, los docentes y la comunidad. No es solo del director. Ahora, con respecto a esta idea de la cascada de la alineación estratégica, fíjense, hay una línea de trabajo, en este caso, ¿qué gran área debemos transformar? Y para eso, pues tenemos que identificar a partir de nuestra lectura de la realidad qué es lo que queremos transformar, qué problemática queremos atender. Ejemplo, pues las redes de seguridad comunitaria. El objetivo, ¿qué? En este caso, la dirección y para qué, el efecto, lo que queremos lograr, por supuesto. Ejemplo, conformar redes para que los estudiantes asistan seguros a la escuela. La meta tiene que ser cuantificable y temporal. Eso sí siempre es bien importante. Que sea algo que se pueda lograr, que sea cuantificable con porcentajes y que digamos cuándo, o sea, en qué momento lo vamos a hacer. En este caso, el ejemplo es aumentar el 5% mensual la asistencia acompañada. Y finalmente, el indicador y las acciones. En este caso,
la medición y los mecanismos exactos, como ejemplo, la creación de grupos de acompañamiento por colonia. Ahora, como una anatomía de una mesa sólida, fíjense. Una meta débil se redacta de esta manera. El 100% del estudiantado alcanzará los aprendizajes esperados. Se denomina como meta débil porque el 100% es imposible, porque tenemos alumnos con diferentes condiciones. Y alcanzar los aprendizajes esperados, todos los procesos de desarrollo de aprendizaje son muchos. Qué genial sería que realmente se logre que el 100%, pero la realidad es que difícilmente vas a llegar al 100%. O sea, a lo mejor sí un porcentaje más elevado, 90 y algo, pero no necesariamente el 100%. Que lo logremos, pues qué bueno sería, ¿verdad? Pero sí hay que establecer metas reales. Es abstracta en este caso, bueno, si ya especificara, porque aquí dice aprendizajes esperados, quiere decir que está hablando de todos, de la totalidad. Pero si ya mencionara específicamente cuáles procesos de desarrollo de aprendizaje queremos lograr y a lo mejor en qué periodo, bueno, ya ahí es más específica. Ahí no dice cuánto tiempo tengo. Bueno, si lo dejamos abierto, a lo mejor dices de aquí a que termine la escuela primaria, pudiera ser, pero no adquirirías esa responsabilidad de que, pues me toca a mí. O sea, lo dejarías como que no, que acabo de que sigue, va a seguir trabajando sobre ello. No, la idea es que todos nos comprometamos. Entonces, tiene que tener temporalidad. Y como se está trabajando, bueno, pues a lo mejor para este periodo voy a trabajar yo con esta meta, pero siendo muy específica. Y ya a lo mejor en la siguiente, pues con otra meta. Y aquí ya viene un ejemplo de meta sólida. En este caso, fíjense cómo se redacta. Es muy diferente a la anterior. Del estudiantado con rezago en matemáticas, o en saber ese pensamiento científico, o de manera específica en matemáticas, el 70% será capaz de resolver problemas de su nivel, o sea, del grado en el que se encuentre, al término del ciclo escolar. Fíjense, eso en este caso es específica porque define a quién, es decir, al estudiantado, a los alumnos. Es medible porque menciona la resolución de problemas matemáticos de manera bien específica también. Es realista porque dice el 70, no el 100, o sea, el 100 ya sabemos que es más utópico. Y establece la temporalidad, es decir, el ciclo escolar, al término del ciclo escolar. Ahora, como indicador, en este caso, el termómetro de la escuela. El indicador no toma decisiones, solo mide si el tratamiento, las acciones, está curando la enfermedad, es decir, la causa raíz. Y para ello, en este sentido, la fórmula puede ser el número de estudiantes acompañados dividido por el total de estudiantes, que en este caso es el 100%. En esencia nos está hablando de una regla de 3. La frecuencia pues puede ser mensual porque estamos hablando de cada reunión de consejo técnico, que es un ritmo adecuado, que es un ritmo adecuado para ajustar el rumbo. Y la fuente, que en este caso pues son las listas de asistencia del docente. Dice no crear trabajo extra, usar lo existente, lo que ya se está llevando a cabo. Y ya como prueba de alineación de acciones, como una prueba de alineación de acciones, tenemos una actividad atractiva, en este caso con una causa raíz y una acción estratégica. Fíjense, corresponden una a otra. Corresponden en este caso una acción no debe ser elegida solo por ser atractiva,
Si la pieza no encaja con la causa raíz identificada en el diagnóstico, pues la estrategia fracasará. Tiene que ser congruente. Ahora, hay ciertos puntos que debemos de atender. En este caso, el primero es preguntarse si la acción ataca la causa o solo maquilla el síntoma. Si realmente estoy atendiendo el problema, si estoy tratando de solucionar el problema. Como segundo es si esta acción es de impacto profundo o es un evento aislado. Y como tercero, si se articula globalmente con la vida escolar. Y ya de manera específica, la estrategia de acompañamiento del supervisor tiene que ir en 4 cuadrantes. El primero corresponde, en el primero que siempre vemos como primer cuadrante el norte. Entonces el primer cuadrante tiene que ver con el análisis, es decir, identificar los contenidos prioritarios y áreas de mejora comunes en los programas escolares de mejora continua de la zona. El segundo cuadrante, que sería ya como si miráramos hacia el este, es la focalización, que implica seleccionar escuelas prioritarias, evitar homogeneizar el apoyo y respetar el contexto único. Y como cuadrante 3, mirando hacia el sur, implica una distribución, es decir, asignar tareas dentro del equipo de supervisión, es decir, a todo el equipo del SAE, como los ATPs, los ATES, quién va a acompañar a quién y en qué temporalidad también. Y finalmente, cuadrante 4, en este caso mirando hacia el oeste, implica un diálogo, una comunicación constante, generar espacios presenciales de reflexión colegiada, no auditorías punitivas. Y eso se puede dar en las reuniones de consejo técnico de zona. Ahora, el espiral de reflexión y mejora continua. En este caso, dentro de la espiral, bueno, la escuela ya sabemos que tiene que realizar un diagnóstico integral, una planeación del programa escolar de mejora continua, su implementación y su monitoreo en las reuniones de consejo técnico escolar. En cambio, la supervisión tiene que realizar una observación activa, un diálogo reflexivo, un andamiaje y asesoría en caso de que sea necesario, y la evaluación de la práctica, esto dentro de las reuniones de consejo técnico de zona. Ya casi para finalizar, bueno, la clave en este caso está en que el acompañamiento no es una vía paralela, es el andamiaje estructural que permite a la escuela escalar hacia la autonomía de gestión. Finalmente, el destino sabemos que es la transformación. Dice aquí que no estoy en el mundo simplemente para adaptarme a él, sino para transformarlo. Eso lo mencionó Paulo Freire. De hecho, en toda la estructura de la nueva escuela mexicana, Paulo Freire, este pedagogo, causó mucho impacto y todavía se sigue mencionando en todos los documentos que hemos abordado de la nueva escuela mexicana. Así es que es importante que reconozcamos a la supervisión escolar como el motor de la equidad y la excelencia. En este caso, nuestro rol como supervisores no es dictaminar, sino detonar la capacidad de cada escuela y el plano pues ya está trazado. Es hora de acompañar a nuestras escuelas hacia la verdadera autonomía. Y bueno, vamos a continuar precisamente con el video explicativo de este A tema. ver, ¿cómo se puede Ahí va, mejorar un sistema educativo? ahí va el video. A ver, ¿cómo se puede mejorar un sistema educativo desde dentro? Hoy vamos a explorar una idea que es, la verdad, bastante transformadora. La de pasar de un modelo de supervisión de toda la vida, basado en el control, a uno que se centra más en el apoyo, en la colaboración. Es que es, al final, un cambio radical en cómo entendemos la mejora de los colegios. Y es que el gran desafío para cualquier sistema educativo es justo ese, ¿no? Cómo conseguir que una mejora sea real, que dure y que además nazca en cada centro. La respuesta de siempre ha sido la inspección, el control, pero ojo, porque se está abriendo paso un enfoque, bueno, totalmente distinto.
Bien, para entender este cambio vamos a ver 5 puntos clave. Primero, la llamada trampa de la inspección. Después veremos cómo la autonomía puede ser la solución. Tercero, por qué hay que ir más allá de los datos. Luego, cómo se pasa del diagnóstico a la acción. Y por último, definiremos ese nuevo rol, el del acompañamiento. Venga, pues vamos al lío. ¿Qué es eso de la trampa de la inspección? ¿Y por qué esos modelos de supervisión de siempre, pues, a menudo no dan los resultados que se esperan? Esta es la pregunta del millón, la que se hacen muchísimos profesionales de la educación. Porque a pesar de todo el esfuerzo, muchas veces queda esa sensación de estar atrapados en un sistema lleno de burocracia, de papeleo, que al final, pues no genera cambios reales en el aula. Y aquí es donde se ve todo clarísimo. Fijaos en el contraste. Por un lado, la inspección, que va de control, de regulación, de que todo sea uniforme, muy administrativo, ¿verdad? Y por otro, el acompañamiento, que es, bueno, es otra historia. Va de apoyo, de diálogo, de entender el contexto de cada centro, de colaborar y sobre todo de centrarse en lo pedagógico, en lo que de verdad importa. Vale, entonces, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde entra en juego la idea central. El cambio de paradigma lo que propone es dar a los propios centros la capacidad de liderar su mejora. Y esta frase de Freire, la verdad, lo resume de una forma brillante. La idea es dejar de tener un rol pasivo en el que los centros solo cumplen normas que vienen de fuera y pasar a tener un rol activo, donde la gente del centro se convierte en la protagonista de su propia transformación. Pero, a ver, que quede claro, autonomía no significa aquí os quedáis, apañaoslas como podáis. Para nada. Significa darles herramientas, darles la capacidad de tomar decisiones informadas y que tengan sentido en su contexto particular, con un único objetivo en mente, que el alumnado aprenda más y mejor. ¿Continuamos? ¿Cómo se pone en marcha todo esto? Pues mirad, una autonomía real es imposible si no hay una autoevaluación honesta y profunda. Y para eso es fundamental saber qué hacer con la información. Y este es un problema súper actual, ¿verdad? Los centros educativos están hasta arriba de datos, que si resultados de exámenes, que si registros de asistencia, estadísticas de todo tipo. Pero claro, tener un montón de datos no es lo mismo que tener conocimiento. Es que la clave está en entender esto. Un dato suelto, como una lista de faltas de asistencia, pues no dice gran cosa. Pero si procesas esos datos y los conviertes en información, por ejemplo, en un gráfico que te muestra que las faltas se disparan en los meses de invierno. Ah, amigo, ahí ya empiezas a ver patrones, empiezas a entender cosas. Este esquema muestra todo el camino. Se empieza con los datos en bruto. Luego se organizan y se convierten en información. El siguiente paso es analizar por qué pasa lo que pasa, y ahí es cuando generamos conocimiento. Esto nos lleva a la sabiduría, que es básicamente sopesar las opciones que tenemos. Y solo entonces, al final de todo el proceso, se puede tomar una decisión que de verdad esté bien fundamentada. Una vez que se tiene un diagnóstico claro, basado en un conocimiento real de lo que pasa en el centro, se puede crear un plan de mejora que sea útil de verdad, un documento vivo y no un papel más que acaba en un cajón. Aquí el punto clave es este. Hay que dejar atrás la planificación reactiva, eso de ir todo el día apagando fuegos, y pasar a una planificación proactiva. Es decir, en lugar de limitarse a solucionar los problemas que surgen, se trata de fortalecer el centro para que pueda crecer y mejorar a largo plazo. Estas son las características de un plan que de verdad sirve para algo. No es un documento que se hace para cumplir y se guarda. No. Es una herramienta de trabajo, una guía que usa todo el mundo en el centro, porque lo han creado entre todos y para todos. Y con esto llegamos al último punto, que le da una vuelta completa a la figura del supervisor. Ya no es el inspector que viene a fiscalizar, sino un orientador, un catalizador que ayuda a que la mejora surja desde dentro del propio centro. Y estas tres metáforas son, la verdad, buenísimas, porque lo explican a la perfección. A ver, el supervisor puede actuar como un médico. Llega, hace un diagnóstico y te da la receta, la solución. O puede ser como un psiquiatra, que te guía, te hace preguntas, para que seas tú quien encuentre las respuestas. Pero el modelo que se busca, el ideal, es el del amigo crítico. O sea, alguien que colabora contigo, que construye las soluciones en equipo, como un socio más. Al final, la meta no es solo solucionar un problema puntual. El verdadero objetivo del acompañamiento es fortalecer las capacidades del propio centro educativo. ¿Para qué? Para que pueda mejorar por sí mismo de forma continua. Se trata de generar cambios que de verdad se queden, que perduren en el tiempo. Y para terminar, una reflexión. Este cambio de mentalidad de la inspección al acompañamiento, del control a la colaboración, es una idea potentísima. Así que pensemos, más allá de los colegios, ¿en qué otros ámbitos de la vida, ya sea profesional o incluso personal, se podría aplicar este enfoque para conseguir una mejora que sea real y duradera? Ahí lo dejo.
Y vamos a dar paso al último tema del día de hoy. De hecho, les menciono que esta es nuestra penúltima sesión. Ya en la próxima sesión ya estaremos finalizando con todos estos temas de promoción vertical. Fíjense, este último tema también es de Mejor Edu, por supuesto. Se denomina modelo de la evaluación diagnóstica, formativa e integral. La evaluación al servicio de la mejora continua de la educación. En este caso, bueno, la idea es como un plano vivo de la mejora continua a un nuevo paradigma de evaluación al servicio de las comunidades escolares. Ya dijimos, es el modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral. Y hablando de paradigmas, el paradigma tradicional o el paradigma que se daba anteriormente tenía un enfoque de una evaluación diagnóstica como una medición estandarizada, es decir, una auditoría externa y de fiscalización, porque la evaluación se consideraba de esa manera, como algo disciplinario. Y entonces las herramientas que más se utilizaban pues eran los exámenes a gran escala, exámenes estandarizados, las escalas numéricas o los rankings punitivos. Y en este caso los sujetos que eran los estudiantes y el docente como sujetos de productividad, productividad en masas, como que repitiendo una misma fórmula una y otra vez. Y los resultados, por consecuencia, pues eran etiquetas de estrés y enseñar para el examen. Y es que ahí podías reconocer con ese paradigma anterior, pues quiénes eran los alumnos que a lo mejor tenían más lento aprendizaje y que de pronto hasta se ubicaban o había esa ideología o ese paradigma de que se ubicaban los grupos precisamente de con los A, pues con los más avanzados, el grupo A, que el grupo B, pues los que van más o menos. Y así. Ese era un paradigma. O que se armaban las filas dentro de los salones de clase, que esta fila igual, con los más avanzados. Y luego la fila que le sigue, pues con los que van más o menos. Con la que le sigue, con lo que requieren apoyo. Y así. Entonces, eso era parte de un paradigma de etiquetas, un paradigma tradicional, pasado. Y lo que se espera ahora es, con este nuevo paradigma, que el enfoque para efectos de la evaluación diagnóstica, pues que sea participativo, que haya diálogo, que haya comprensión del contexto de esta tan afamada lectura de la realidad de la que hemos estado platicando, y que las herramientas que utilizamos sean de diferentes perspectivas o diferentes metodologías de evaluación, donde se considere la autoevaluación, la coevaluación. La autoevaluación, pues, es evaluarse a uno mismo. La coevaluación es, evaluamos, yo te evalúo, tú me evalúas. La coevaluación, perdón, la heteroevaluación es yo como docente evalúo a los alumnos y pues con rúbricas contextualizadas, con diferentes instrumentos, con diferentes técnicas como la observación, con instrumentos de listas de cotejo, diario anecdótico, diferentes insumos, el portafolio, exposiciones, realización de productos tangibles a través de los diferentes proyectos. Bueno, que todos los estudiantes como sujetos y el docente, por supuesto, pues sean agentes activos de transformación, donde todos estemos aprendiendo. Se espera, por supuesto, como resultado una valoración descriptiva de confianza y mejora continua. Y para eso, bueno, dentro de este nuevo paradigma, como parte de esa misma evaluación diagnóstica, hay que identificar el punto de partida, es decir, dónde estamos. E identificar saberes previos como fortalezas y necesidades reales al inicio durante un proceso para trazar la ruta. Esta evaluación, por consecuencia, tiene que ser formativa, como una especie de brújula que nos diga hacia dónde vamos y cómo ajustamos, que nos provea de retroalimentación descriptiva y oportuna para detonar la reflexión y la autorregulación. Y es que como docentes tenemos esa responsabilidad de ir en el proceso del desarrollo del proyecto dándole comentarios
de críticos constructivos para que el estudiante vaya mejorando, o sea, no esperarnos hasta el final y decir, pues no aprendió. Bueno, ¿por qué no aprendió? Porque a lo mejor en el transcurso del proyecto pues hubo ciertas dudas o ciertas cuestiones que a lo mejor no se comprendieron como se esperaba y pues no tuve yo la oportunidad de guiarlo, de corregir. O sea, el error sirve precisamente para corregir y para aprender. Tiene que ser una evaluación integral, es decir, el ecosistema, en qué contexto operamos y reconocer los factores socioeconómicos, lingüísticos, emocionales y materiales que cruzan la escuela. Para esto, dentro de esta mejora continua, tenemos que preguntarnos, ¿para qué evaluamos? Que en este caso, pues es para problematizar las prácticas y definir un horizonte compartido. ¿Qué y cómo vamos a evaluar? Pues hay que elegir elementos o aspectos clave mediante la autoevaluación y la coevaluación. ¿Cómo usamos dichos resultados? Pues tenemos que desmenuzar esa información que nos está arrojando la evaluación. Sistematizar hallazgos en valoraciones descriptivas, cero juicios punitivos. ¿Qué hacemos para mejorar? Pues hay que diseñar intervenciones o planeaciones, orientaciones pedagógicas situadas que adquieran significado para los estudiantes. ¿Y cómo le damos seguimiento? Pues a través de una evaluación de forma continua y en momentos clave mediante el diálogo permanente. Ahora, como parte del contexto sociocultural, hay tres elementos que involucran a la escuela o donde se involucra la escuela. El primero es el aprendizaje, que es lo que queremos lograr en los estudiantes, en este caso los procesos de desarrollo y aprendizaje. El segundo son las condiciones y procesos escolares. Y el tercero es la práctica docente. La escuela desde esa perspectiva, pues es el centro, ¿verdad? El centro de gravedad. Y en este caso, los procesos educativos no ocurren de forma aislada. La evaluación cobra sentido cuando las comunidades diagnostican su propia situación, entrelazando el aprendizaje, la docencia y el entorno. Así es que si lo vemos desde una primera órbita al aprendizaje vivo, pues eso implica que evaluemos no como una penalización, sino como un monitoreo y un acompañamiento de todo el proceso mediante el cual se desarrollan los saberes disciplinares, socioemocionales y comunitarios. Y esto se puede dar a través de 4 pasos, que en este caso el primero implica priorizar de manera colegiada los aprendizajes fundamentales, como dentro de las reuniones de consejo técnico escolar, como parte del desarrollo del programa analítico, ahí nosotros podemos determinar cuáles son los contenidos que vamos a estar abordando en cada uno de los periodos y cómo es que vamos a tratar de alcanzar que se desarrollen, que se lleven a cabo los procesos de desarrollo de aprendizaje. Como segundo paso, con una creación de respuestas construidas, es decir, el proceso importa más que la respuesta final. Y es que ya les decía, si de pronto todo el proceso está correcto, pero la respuesta final no es la correcta, no quiere decir que no haya habido un aprendizaje. Simplemente, quizás fue un error en la respuesta final, pero se puede corregir. Y como paso 3, bueno, generar una autoevaluación y una coevaluación tanto en los estudiantes y con los docentes utilizando rúbricas claras. Como paso 4, con una devolución formativa de una retroalimentación orientada a la acción, no solo el número, sino que también de manera descriptiva redactemos qué fue lo que se alcanzó, cuáles son los logros que alcanzaron los estudiantes. Ahora, pueden implementar como técnica la observación compartida, que esta no es otra cosa que un análisis colegiado de narrativas de clase y videograbaciones, no como clases modelos, sino como detonadores de reflexión, o simplemente con el compartir las experiencias significativas o experiencias exitosas, ¿verdad?, con los compañeros. Esto con la finalidad de buscar una resignificación, es decir, con ejercicios de autoevaluación para reconocer fortalezas y áreas de oportunidad frente a los desafíos diarios. Y finalmente, con una formación situada, donde los resultados guíen las decisiones del colectivo hacia programas de formación continua, que realmente respondan a sus necesidades.
Ahora, como autonomía docente, que en este caso dijimos que es el núcleo, pues el maestro puede decidir qué saberes movilizar y cómo mejorar su práctica a través del diálogo y no del cumplimiento ciego. Y eso ya les dije, cuando uno estructura su programa analítico. Para ello, por supuesto, es importante que se desarrolle una convivencia escolar donde se priorice el aprender a vivir juntos, donde haya una resolución dialógica de conflictos, una inclusión y la valoración de la diversidad, que además también se propicien los ambientes pedagógicos como la planeación institucional, el acompañamiento directivo y el fomento del trabajo colegiado. Y como una relación con la comunidad, es decir, una interacción de doble flujo. En este caso, la escuela se nutre del territorio local y las familias se involucran en la vida escolar. En este caso, estos hallazgos pues alimentan directamente la actualización del programa escolar de mejora continua o programa de mejora continua. Y aquí se nos plantea a manera de ejemplo una matriz que es de ámbitos y de herramientas. Si se fijan, en la primera columna aparecen los ámbitos, en la segunda los métodos y al finalizar los instrumentos. En la primera, que tiene que ver con el primer ámbito correspondiente al aprendizaje, el método que se debe de implementar en ese sentido es el análisis del desempeño, la observación y el interrogatorio. Y los instrumentos que se pueden utilizar pues son los portafolios, los organizadores gráficos, las rúbricas de coevaluación y los cuadernos. En el segundo ámbito, que es de práctica docente, los métodos que se pueden utilizar es el análisis de experiencias, la observación entre pares y las narraciones pedagógicas. Y los instrumentos para este método, pues son las bitácoras, en este caso dijimos del docente, los registros anecdóticos, las guías de reflexión y los análisis de videos. Y finalmente, en el ámbito número 3, que son las condiciones escolares, los métodos a utilizar implican el diálogo comunitario, las encuestas para padres o la comunidad, la observación institucional y los instrumentos pueden ser guías de grupo focal, cuestionarios a familias, encuestas socioeconómicas, rúbricas colectivas para el programa escolar de mejora continua. Ahora, la idea es pasar de la calificación a la valoración descriptiva, porque pues había una tendencia anteriormente de darle solamente importancia a la cuestión numérica, en este caso el problema del número. Un número, pues sabemos que clasifica, etiqueta y cierra el proceso, fomenta la jerarquía y es un estrés punitivo. A diferencia del poder de la descripción, si yo al número, porque sabemos que el número de pronto, pues es parte de un lineamiento de evaluación, que sí o sí tenemos que dar un número al final de cuentas, pero este tiene que ir de la mano con esa descripción, con esa retroalimentación donde expliquemos dónde estamos, hacia dónde vamos y qué apoyos necesitamos para cada uno de los estudiantes. Ahora, desde esa perspectiva, Mejor Edu busca un cambio donde se prioricen los juicios fundamentados en evidencia, que sea evidencia cualitativa, no solo cuantitativa, que devuelvan el poder de decisión al estudiante y al docente. Y entonces, si nos damos cuenta que menciona a todos los involucrados en el sistema educativo. Por eso la comunidad, de la comunidad al sistema, que en este caso antes pues eran la SEP, bueno, eran las comunidades escolares, las operaciones escolares, autoridades educativas estatales y la SEP como Mejor Edu. Y bueno, se hacían autoevaluaciones de diagnóstico locales y se sistematizaban y agregaban por escuela, zona, estado, país, en esa línea. Ahora, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, se espera que, por supuesto, se considere, pero en sentido contrario. El sistema educativo nacional, con la propuesta de los nuevos planes y programas de estudio, con los programas sintéticos, los recursos focalizados, los mapas de atención y las que llegan a las comunidades escolares. Dice en este caso que el sistema educativo nacional pues no devuelve mandatos punitivos, devuelve políticas ajustadas, recursos focalizados, mapas de atención y herramientas de apoyo a donde más se necesita. Así es que en primera instancia se espera que a corto plazo
se dé una generación continua de materiales, rúbricas, repositorios de experiencias para apropiación voluntaria en las aulas. Y como fase alternada del 2022, 2024, 2027, que ya casi estamos ahí, y 2030, pues haya levantamientos muestrales del Sistema Educativo Nacional para monitorear aprendizajes, prácticas y condiciones sin saturar las escuelas. Y finalmente, se espera un desarrollo continuo, con una sistematización de las bitácoras de experiencias locales para nutrir constantemente los instrumentos de mejora. Todo esto que acabo de mencionar, pues es un proceso de instalación progresivo y respetuoso de los tiempos escolares. Finalmente, hay que recalcar que la evaluación pues ya no es una herramienta al margen de los procesos y esfuerzos de mejora, sino un instrumento próximo, cercano e integrado a ellos. Quiere decir que una evaluación diseñada desde y para las comunidades pues está basada en el diálogo, no en la fiscalización, y el motor definitivo hacia una buena educación con una justicia social. Ahora sí, vamos al último video de la sesión del día de hoy. En México, la palabra Ahí va. En México, la palabra evaluación durante mucho tiempo ha sido sinónimo de miedo, casi de castigo. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la convertimos en una herramienta para crecer, para mejorar todos juntos? Pues de eso va una nueva reforma educativa, y hoy vamos a ver exactamente en qué consiste. O sea, el cambio es radical. Se trata de dejar atrás un sistema que, la verdad, metía mucho miedo y muchísima presión para pasar a uno que busca construir puentes, que fomenta la colaboración. Y ojo, no hablamos de un pequeño retoque, ¿eh? Es un cambio de mentalidad, una transformación completa de cómo se entiende la educación. Hay una frase que lo resume todo y que seguro que muchos docentes han pensado alguna vez. Evaluamos mucho, pero mejoramos muy poco. Es que captura a la perfección esa frustración, ¿no? Tantos exámenes, tantas mediciones, y al final, los avances de verdad, los importantes, se quedaban estancados. Así que la pregunta es inevitable. ¿Por qué hacía falta un cambio tan grande? Bueno, pues para entender por qué surge esta nueva propuesta, lo primero es mirar atrás y ver qué es lo que no funcionaba. Vamos a meternos de lleno en la crisis que básicamente obligó a hacer esta reforma. A ver, el modelo de antes tenía una lógica muy empresarial. Todo se basaba en medir el rendimiento con exámenes iguales para todos, las famosas pruebas estandarizadas. Y claro, se acababa comparando a los colegios como si fueran empresas y a los profes como si fueran, no sé, unidades de producción. Esto ignoraba por completo algo fundamental, que cada escuela es un mundo, con su propio contexto social y cultural. Al tratar a todo el mundo por igual, al final tenías un sistema que en vez de ayudar, lo que hacía era castigar. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues una cultura bastante tóxica, la verdad. La presión por sacar buenas notas era tan grande que se acabó enseñando para el examen, que es justo lo contrario de lo que busca la educación, ¿no? Y lo peor es que se ponía una etiqueta. Se estigmatizaba a las escuelas y a los profes que tenían peores resultados, pero sin darles ninguna herramienta real para poder mejorar. Vale, pues como respuesta a toda esta crisis, en 2019 llega la reforma, y con ella un paradigma totalmente nuevo, el MEDFI. Son unas siglas que suenan un poco técnicas, pero significan Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral. Vamos a ver qué es cada una de estas partes, que es más sencillo de lo que parece. Aquí está el quid de la cuestión. La evaluación deja de ser el examen final, el objetivo último. Ahora se convierte en una pieza más de un motor que nunca para, el de la mejora continua. Ya no se trata de poner una nota y listo, sino de acompañar, de estar ahí para fortalecer el proceso educativo en el día a día. Venga, vamos con el primer pilar, la evaluación diagnóstica. El objetivo es súper sencillo, de verdad. Es como hacer una foto del momento, un mapa para saber de dónde partimos. Antes de empezar a planificar nada, la comunidad educativa se sienta, mira sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y así sabe exactamente cuál es su situación inicial.
Después tenemos la evaluación formativa, que es, digamos, el corazón de todo este nuevo modelo. Pensemos en ella como si fuera un GPS en el viaje de aprender. En lugar de esperar a llegar al destino para ver si te has perdido, te va dando indicaciones todo el rato. Ofrece feedback constante para que profes y alumnos puedan ajustar el rumbo, corregir sobre la marcha y, claro, celebrar lo que se está haciendo bien. Todo en tiempo real. Y por último, la evaluación integral. Esta es clave porque parte de una idea fundamental. Educar es mucho más que enseñar lengua o mates. Aquí se mira el cuadro completo, el desarrollo socioemocional de los chavales, el contexto cultural de cada centro, la implicación de las familias, en fin, una visión de 360 grados que entiende la escuela como lo que es, un ecosistema vivo y complejo. Como se puede ver, el cambio es brutal. Pasamos de una evaluación que venía de fuera, impuesta, a una que se construye entre todos, desde dentro. De un juicio que te ponía una etiqueta a un diálogo que ayuda a crecer. Y de un modelo de café para todos a uno que de verdad tiene en cuenta que cada cole es un mundo. Vale, ya tenemos los tres pilares: diagnóstica, formativa e integral. Pero, ¿qué es lo que une todo esto? Pues algo tan simple y a la vez tan potente como la comunicación. Este nuevo modelo entiende que evaluar es, por encima de todo, dialogar. Es que el objetivo final ya no es poner una nota. El objetivo es que todos se entiendan. Se trata de crear un espacio de confianza, un lugar seguro donde el profesorado, el alumnado y las familias puedan sentarse a hablar, a reflexionar y a decidir juntos qué hacer para mejorar. La base de todo esto, claro, es la confianza. ¿Y cómo se consigue algo así? Pues mira, por un lado se promueve la autoevaluación, para que cada uno sea consciente de su propio camino. Y por otro, la coevaluación, que no es otra cosa que aprender con y de los compañeros. Todo esto al final lo que hace es dar más autonomía a los centros para que tomen las riendas y sean ellos los verdaderos protagonistas de su mejora. Muy bien, ya tenemos la filosofía, tenemos los principios, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo se lleva todo esto al día a día de un colegio? Pues la clave está en un ciclo que no para, un ciclo de reflexión y acción. Este ciclo que vemos es, básicamente, el motor del MedFi. Puede que a primera vista parezca un poco lioso, pero su función es muy simple. Es una especie de hoja de ruta que guía a los colegios en este proceso continuo. Ojo, no es un manual de instrucciones con reglas fijas. Más bien, es una ayuda para que se hagan las preguntas importantes, las que de verdad les van a ayudar a avanzar. Todo el ciclo gira en torno a 5 preguntas clave, 5 pasos. Primero, ¿para qué evaluamos? O sea, fijar un objetivo claro. Segundo, ¿qué y cómo vamos a evaluar? Aquí se eligen los métodos, dando prioridad a que la gente se evalúe a sí misma y a sus compañeros. Tercero, ¿qué hacemos con los resultados? Pues analizarlos para entender, no para juzgar. Cuarto, ¿y ahora qué? Aquí se diseñan acciones concretas para mejorar. Y quinto y último, ¿cómo seguimos? Pues monitoreando el progreso para que la rueda siga girando. Pero cuidado, que esto no se queda solo dentro de las 4 paredes de cada colegio. La ambición de este modelo va mucho más allá. El objetivo final es mejorar todo el sistema educativo nacional. Ahí es nada. Y aquí está una de las claves de su diseño, su doble función. Por un lado, le da poder a cada comunidad escolar para que sea dueña de su propio proceso de mejora, pero al mismo tiempo, toda esa información tan valiosa que se genera en lo local, en cada colegio, sirve para alimentar y mejorar las grandes políticas educativas de todo el país. Es una relación, por así decirlo, simbiótica. La información de los colegios fluye hacia arriba para que se tomen mejores decisiones a nivel nacional. Y esas decisiones, a su vez, se convierten en mejores apoyos y recursos que fluyen de vuelta hacia abajo a las escuelas. Rompe por completo con la típica dinámica vertical donde las órdenes solo van en una dirección. Al final del día, todo este enorme esfuerzo apunta a una meta mucho más grande. No se trata solo de que suban las notas en los exámenes, ¿qué va? Se trata de construir un sistema educativo que sea más justo, más equitativo y que incluya a todo el mundo. Un sistema donde la colaboración sea la base para que el derecho a una educación de calidad sea una realidad para cada niña, cada niño y cada joven de México. Desde luego, la propuesta es ambiciosa, no cabe duda, pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Puede algo en apariencia tan sencillo como el diálogo ser de verdad el motor que transforme una estructura tan enorme y compleja como un sistema educativo? Esa, ni más ni menos, es la gran apuesta de este nuevo modelo. Listo, bueno, con esto finalizamos el día de hoy. No me queda más que desearles que pasen una excelente tarde y nos vemos en nuestra próxima y última sesión del Círculo de Estudio de Promoción Vertical. Bonito Buenas día noches, para maestra. todos. Que descanse. Muchas gracias. Que descanse. Gracias.